a continuar ahora pues, con la clase. Nos habíamos quedado en el análisis de los histogramas, que son para variables cuantitativas. Habíamos visto cómo se obtiene un histograma después de una tabla de distribución de frecuencias. Habíamos hablado también sobre cuando una serie de datos presenta simetría. En el histograma podemos unir todos los marcas de clase de cada rectángulo con una línea suave. Y eso nos sirve pues, para ver un poco la simetría o la no simetría de la tabla. Y entonces decíamos que una simetría perfecta casi no existe, pero sí podemos hablar de que una simetría ideal sería aquella donde el valor máximo que tenga la distribución, si pasamos un eje imaginario, quedaría lo mismo de un lado o del otro lado de ese eje imaginario. Y si no, pues entonces hay un sesgo. Puede ser un sesgo hacia la izquierda, un sesgo hacia la derecha de la distribución. Eso pues sería en el caso de distribuciones que tengan cierta, que no haya mucha variabilidad en los datos. Ahora vamos a hablar sobre cómo vamos a medir el centro y la dispersión de una distribución de datos. Entonces podemos decir, aquí ese hecho extracto de lo que está en el folleto de la clase, podemos resumir en esto. Un análisis más formal de los datos requiere del cálculo de números que no resuman algunas de las características más importantes de la distribución de los datos. Fíjense lo que dice, un análisis más formal de los datos requiere del cálculo de números que no resuman algunas de las características más importantes de la distribución de datos. Veamos, entonces los datos necesitamos dar un valor que vamos a considerar como el centro de la distribución. Lo podemos definir de esta manera. Entonces, el centro lo podemos definir como aquel valor donde está centrado o centrada la distribución de datos a lo largo de una escala o eje de valor. Eso sería pues el centro. Ahora veamos la variabilidad.
Bueno, la variabilidad, como ya hemos dicho, ocurre en todos los experimentos que podamos hacer, ya sea en ciencias exactas o en ciencias donde hay incertidumbre. Entonces, la variabilidad es aquel valor que nos va a permitir decidir cómo es la dispersión de los datos, si son muy similares o difieren significativamente. Fíjense que todavía en este momento no estamos dando cuáles son los valores que vamos a considerar como centro y qué valores vamos a considerar para la variabilidad. En este momento solo estamos definiendo, porque va a depender de las características de la distribución, si vamos a trabajar con un tipo de centro y con un tipo de variabilidad. Vamos a definir ahora lo que se llama medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Eso, como les digo, son pequeños resúmenes que he sacado para que ustedes puedan tener un poco más remarcadas las ideas básicas que necesitamos. Pero todo eso está en el PDF. Ustedes lo pueden leer y van a ir sacando también sus conclusiones. Aquí dice, medidas de tendencia central describe dónde se ubica la distribución de datos a lo largo de una escala numérica. Nos da la información de lo que es un dato típico o representativo de la distribución. Vamos a poner, describe esa es la idea quizá más importante. Las medidas de tendencia central describen dónde se ubican la distribución de datos a lo largo de una escala numérica y nos da una información de lo que sería un dato típico o representativo. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, describen qué tanta variabilidad existe en una distribución de datos. Nos proporcionan además qué tanto los valores individuales difieren unos de otros. Veamos la siguiente sección. Dice, midiendo el centro de una distribución de datos aproximadamente simétrica. Vamos a hablar ahora de una distribución de datos
que tenga cierta simetría aproximadamente. Dice acá, cuando una distribución de datos es aproximadamente simétrica, lo mejor o la mejor manera de describir el centro es con la media, o sea, la media aritmética. Y la mejor manera de medir la dispersión es con la desviación estándar. Entonces, eso es importante. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, el ejemplo 6, nos dice que el diámetro en milímetros de 50 piezas usadas para el ensamblaje de un sistema de enfriamiento se muestra en la tabla 8. Entonces, ustedes pueden ver ahí en su folleto todos los valores que aparecen ahí. Aparece 450.97, etcétera. Son 50 datos. Si nosotros construimos, así como hicimos en la clase anterior, construimos una tabla de distribución de frecuencia y a partir de esa tabla construimos un histograma, vamos a ver, y se lo voy a poner aunque ya lo tienen ustedes ahí. Entonces, les decía que en este ejercicio, al construir el histograma a partir de una tabla de distribución de frecuencias y lo graficamos, entonces tenemos acá, estos serían los diámetros en milímetros, y estamos graficando en el eje vertical frecuencias relativas. Frecuencias relativas
no en porcentaje, sino que en números así exactos. Pero lo importante es que veamos que la distribución tiene una cierta simetría. Sería pues, se vería pues se mira así en un rectángulo, pero si queremos también tener la idea en una curva suavizada, se mira pues ahí una curva bastante simétrica. Entonces nos dice la teoría que cuando una distribución de datos tiene aproximadamente una buena simetría, la medida de tendencia central que vamos a escoger es la media aritmética. Y como medida de dispersión, escogeríamos la desviación. Entonces, la media aritmética se calcula media aritmética se representa como una X por ser la letra más común para representar una variable, pero puede ser cualquier otra, como X con una barrita horizontal en su parte superior. Y esto es igual a la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos. Así pues está definida la media aritmética. Para este ejemplo, la media aritmética resulta ser $448.79 milímetros. Aquí tenemos una interpretación, dice, el valor calculado de 448.79 milímetros describe, dice, dónde se centra el valor del diámetro de la pieza a lo largo del eje X. Y lo podemos interpretar como un diámetro típico o representativo del conjunto de datos. De tal manera que para describir este conjunto de los 50 datos, ya no falta hacer referencia a cada uno de ellos. Bastará con reportar al representante de todos ellos, que es la media. En este sentido, podemos decir que el valor representativo del conjunto de datos es 448.79. Pero, ¿por qué decidimos usar la media como dato de tendencia central? Por la distribución de datos, que es bastante simétrica. También nos dice, una interpretación física de la media es la siguiente. Imagine que podemos recortar el histograma y luego buscamos un punto del eje X donde se equilibre o centro de gravedad, y este punto resultará ser la media. O sea que si nosotros ubicamos ese valor y estaría por acá, aquí, entonces ese valor sería el punto donde lo que se conoce en física como el centro de gravedad. Es donde el histograma se equilibra.
Bueno, hablemos ahora de las medidas de variabilidad. ¿Cómo hacerlo? Voy a borrar aquí. Aquí tenemos un ejercicio donde se nos presentan tres series de datos. A una le llamamos la serie A, la otra es la serie B y la otra es la serie C. Si nosotros calculamos la media de cada una de esta distribución de datos, vamos a tener ustedes lo pueden comprobar. Suman todos los datos y lo dividen entre el número de datos de cada serie y van a ver que todas tienen la misma media. Entonces, ¿cómo la media sería un valor representativo de estos datos? Vamos a ver cómo se dispersa. Para ver cómo se dispersa podemos hacer lo que se llama un diagrama de puntos. Cuando las muestras son menores de 30, cuando son mayores de 30 es mejor encontrar la tabla de distribución de frecuencias y el histograma. Pero cuando son menores de 30 también es muy conveniente un diagrama de puntos. Vamos a ver.
Ahí tenemos representados los datos en un diagrama de tiempo. Si ustedes observan, la serie de datos A es 50, aquí aparece 60 y que ordenado, 60, 70, 80, 90, 100. Vamos. La otra, en B, tenemos 50, lo ponemos acá. Luego aparece 1, 2, 3, 4 veces 75. Lo aplicamos acá. Y aparece 100. Y en la serie C tenemos 70. Luego 1, 2, 3, 4 veces 75. Y luego 80. Entonces, ahí sí ya podemos tener una idea más clara de cómo se dispersan los datos. Aquí nos dice el proyecto en una parte. Eso lo vamos a comentar después. Entonces, así sería pues la distribución, la dispersión de los datos viéndolo en un diagrama. Si introducimos ahora un nuevo concepto que se llama desviación respecto a la media, esta es una diferencia. Es una diferencia entre cualquier valor de la serie menos el valor medio o promedio. Entonces, si el valor de la serie es mayor que la media, entonces si un valor cualquiera de los datos es mayor que la media, entonces la diferencia será positiva. Pero si el dato es menor que la media, su diferencia es negativa. Vamos, entonces, fíjense, para tratar de que estos valores negativos nos vayan interfiriendo en el cálculo, se define la varianza. Vamos a ver ahora la definición de varianza.
Entonces, la varianza vamos a representarla como una S al cuadrado. Está definida como la sumatoria de todos los datos de las diferencias, de todos los datos menos la media al cuadrado. Este cuadrado resulta por esto que les decía, ¿no? Cuando las diferencias son negativas, entonces aparecería un valor negativo y eso nos distorsionaría todos los cálculos. Por eso entonces se calcula haciendo la diferencia al cuadrado. Al cuadrado va a hacer que, aunque la diferencia sea negativa, al final sea positiva. Se suman todas estas diferencias y se divide entre el número de datos menos 1. A eso se le llama la varianza. Y la desviación estándar, que representamos con una S, es la raíz cuadrada de la varianza. Quiere decir que S sería la raíz cuadrada de toda la expresión de la varianza. Si nosotros, en el ejemplo que teníamos de la serie de datos A, B, C, calculamos sus varianzas y su desviación estándar, vamos a encontrar lo siguiente. Al hacer los cálculos de varianza para cada una de las series de datos, llegamos a que la varianza de los datos A es 350, la de los datos B es 250 y la varianza de los datos de la serie C es 10. Y sus respectivas raíces cuadradas serían 1871, 1581, 316. Entonces, nos dice acá, estos resultados nos confirman lo que ya antes habíamos intuido visualmente sobre la variabilidad de cada una de las series. Pero ahora lo hacemos de manera cuantitativa. Aquí hay una situación. Dice, las unidades de la varianza resultan difíciles de interpretar intuitivamente debido a que genera unidades al cuadrado. Por ejemplo, si los datos representan cantidades de dinero, en dólares, por ejemplo, decimos que la varianza de la serie C son 10 dólares al cuadrado. Por eso, una solución es utilizar la desviación estándar, ya que la raíz cuadrada no regresa a las unidades originales. O sea que si fueran dólares, entonces estos valores de la desviación sí estarían en las mismas unidades que tiene la variable. Así dice, podemos decir que la serie A tiene una desviación estándar de 18.31 dólares, la B de 15.81 dólares y la C es de 3.16. O sea que en este caso, pues, tiene menor dispersión los datos de la serie C. La desviación estándar puede ser interpretada como el tamaño de una desviación típica o representativa con respecto a la media. ¿Por qué se dice esto? Porque si ustedes observan, aquí va una sumatoria.
una sumatoria de todas las diferencias. De todas las diferencias, solo que va al cuadrado, por lo que les decía, de los valores negativos, cuando la media es, cuando el dato es menor que la media. Entonces, es como un promedio de diferencias. Pero como decimos, la raíz cuadrada nos vuelve a la variable, a las unidades de la variable. Aquí tenemos una figura que la podemos resumir en esto. Entonces, aquí hay un diagrama que lo podemos resumir en esto. La pregunta: ¿la distribución de datos es aproximadamente simétrica? Si decimos que sí, ¿en base a qué? Bueno, en base al histograma, en base a un diagrama de puntos, o todavía nos falta ver otra herramienta de análisis, que son los diagramas de caja. Eso los vamos a ver en la siguiente semana, que vengamos después de la vacación. Los diagramas de caja también nos sirven para poder decir si hay simetría o no en una serie de datos. Bueno, entonces, si es un sí, vamos a usar la media y la desviación estándar, así como ya la explicamos. La media como la sumatoria de todos los datos entre el número de datos, y la desviación, pues, como la raíz cuadrada de la varianza. Ahora, si es un no, porque hay datos atípicos o hay mucha asimetría, que sea hacia la izquierda o hacia la derecha de los datos, entonces vamos a usar la mediana. Y el IQR que representa el recorrido intercuartil.
Ya vamos a definir esos conceptos. Entonces, si la distribución de datos no presenta simetría, usar la mediana y el IQR. La mediana como medida de tendencia central de los datos y el IQR como medida de desviación de los datos o dispersión de los datos. Y luego hacer una interpretación de los valores obtenidos. O sea, ¿de cuáles valores? De eso, ¿no? De la media en un caso y la desviación estándar, o la mediana en el otro caso y el IQR. Aquí tenemos el ejemplo, el ejemplo 7, dice, describiendo una distribución aproximadamente simétrica. Un laboratorio de pruebas desea comparar dos marcas de pintura para exteriores para determinar el tiempo antes de que se decoloren. Debido a que las marcas tienen agentes químicos diferentes y caros, se probaron únicamente 6 galones de cada una de las marcas. Los resultados en meses son los siguientes. O sea, cuando ya se empiezan a decolorar, la marca A tiene ahí dos datos de 10, 60, 50, 30, 40, 20 y así. Entonces nos preguntan, ¿cuál de las pinturas es mejor y por qué? Bueno, veamos acá cómo se analiza este caso. Ahí nos dice, verifique si la distribución de datos es aproximadamente simétrica. Sugerencia, si tiene 30 o más datos, construye un histograma. Pero si tiene menos de 30, construya un diagrama de puntos. Es lo que les decía. Entonces veamos un diagrama de puntos. Entonces, si ubicamos los datos en un diagrama de puntos comparativo, o sea que los dos están en el mismo diagrama, vamos a ver la distribución de esa manera. Entonces, ahí podemos ver a través del diagrama de puntos que cada una de las series de datos tiene simetría, Entonces, vamos a usar la media y la desviación para describir esta serie de datos. Entonces, para la serie de datos A,
Entonces, ahí podemos ver que la media para la serie de datos A es de 35.0 meses. Su varianza es de 350 meses al cuadrado. Y su raíz cuadrada, que es la desviación típica, es 18.7. Mientras que para la serie de datos B, la media también es de 35, observen, es igual, pero su varianza es menor que esta y por lo tanto pues también su desviación típica es menor. Entonces podemos decir que en promedio dice, el tiempo de duración de ambas pinturas para exteriores parece no tener diferencia. Sin embargo, la desviación estándar para la marca B es menor, indicando una menor variabilidad que la marca A. Por lo que concluimos que la marca B es mejor que la A. Entonces, primero, fíjense, resumiendo, primero, con el diagrama de puntos, en este caso podemos observar si hay o no hay simetría en los datos. ¿Por qué? Porque las muestras son pequeñas. No valdría la pena hacer un histograma. Y luego, a través como tienen ambos, tienen simetría, vamos a usar media y desviación estándar. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se entiende todo? Ingeniero. Bueno, veamos entonces ahora cómo vamos a proceder en este otro caso. Cuando la respuesta a esta pregunta sea un no. Entonces nos dice usar mediana y el IQ. Vamos a ver qué es. Entonces, cuando la distribución de datos presente sesgo, o sea, que se acumulan los datos ya sea a la izquierda de la distribución o a la derecha de la distribución, entonces vamos a usar como medida central lo que se llama mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Bueno, acá nos leemos esto. Una vez que los datos han sido ordenados de menor a mayor, la mediana es el valor que está en el centro de la lista.
Entonces, primero, la mediana es un valor, es una medida de posición. No es exactamente un promedio, como la media aritmética, es un promedio, porque resulta de sumar todos los datos y dividir entre el número de datos. La mediana no, la mediana es un dato de posición. Por lo tanto, tenemos que ordenar de menor a mayor los datos. Cuando ya está ordenado así, puede ocurrir lo siguiente. Entonces, una vez ordenados los datos de menor a mayor, vamos a observar la siguiente. Si el número de datos es impar, entonces la mediana es el dato que se ubica en el centro de la lista. Si el número de datos es par, entonces la mediana es el promedio de los datos centrales. Veamos un ejemplo. Observemos, supongamos que tenemos una serie de datos que sería 8, 10, 11, 13 y 16. Ya están ordenados de menor a mayor. Contamos entonces qué valores como n. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como n es impar, la mediana es el dato que se ubica en el centro. Sería 1, 2, este. O sea, sería la mediana igual a 2. Ahora pongamos otra serie de datos. Tenemos ahora 8, 10, 11, 13, 16 y 17. También están ordenados. Pero ahora n es, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Entonces, para este caso, nos dice este diagrama, que cuando es par, la mediana es el promedio de los datos centrales. ¿Cuáles son los datos centrales? Serían estos dos. Entonces la mediana va a ser, para este caso, el promedio, que sería sumar, no, perdón, aquí es estos son. Porque son los que dejan 2 acá y 2 acá.
los datos centrales. Entonces sería 11 más 13 entre 2. Entonces, la mediana para la otra serie de datos es igual a 2. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Todo claro, ingeniero. Bueno. Por eso nos dice acá, la mediana es una medida apropiada de la tendencia central si la escala de medición de la variable es al menos ordinal. No tendría sentido, por ejemplo, decir que el Capella es la medida preferida mediana. O sea, ¿por qué? Porque eso sería una medida cualitativa, una variable cualitativa. La mediana tiene una propiedad muy importante que la hace particularmente atractiva como medida de tendencia central para cierto tipo de distribución. Como es el valor que está en el centro de la distribución, la mediana depende del número de valores por debajo y encima de ella, y no de qué tan separados estén los datos entre sí. Para ilustrar esta propiedad, consideremos la serie. Aparece 8, 10, 11, 13, 16. Pero cambiemos el último dato por 160. A pesar del cambio, la mediana sigue siendo 11, ya que la mediana es insensible al cambio de los valores extremos. Por eso nos da una ventaja cuando se desea medir el centro de una desviación, de una distribución que tiene sesgo evidente. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá porque lo que sigue...